Estamos en primera línea y por eso le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven a través de la señal de Asmundo. Hoy es viernes. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan Pablo Delgado? Muy bien, Baitiare, qué gusto estar aquí una vez más. Una vez más en la diplomática y hoy pues estamos conmemorando, sería la palabra correcta, Es correcto. el aniversario número 71 de Hiroshima y bueno, por supuesto sus ataques nucleares, ¿no? Que sería el día de mañana. Precisamente mañana 6 de agosto. Es correcto. Y es muy interesante hablar de este tema porque después de 71 años, Baitiare, la pregunta clave que todavía perdura es, ¿fue legítimo el uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos sobre una población civil? Obviamente, los gringos te van a decir que sí, que si no hubieran lanzado estas bombas, el ejército japonés jamás se hubiera rendido y entonces la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido que continuar muchos meses más, causando, bueno, incontable cantidad de muertes. ¿Fue una realidad que estos hechos concluyeron la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o ya estaba dada por muerta y ellos pues ahí tenían segundos intereses? Es muy interesante. Definitivamente Estados Unidos tenía la intención de probar su nuevo invento, este gran invento tecnológico que es un arma atómica sobre una población civil. Los japoneses estaban demasiado confiados de que si los gringos invadían su isla, iban a poder tener una última gran batalla final, esperando a que Estados Unidos poder conseguir mejores términos para su rendición. Japón ya sabía que la guerra estaba perdida, pero quería dar un último golpe a Estados Unidos. Entonces, la historia que nos cuentan es una historia muy lineal, donde Estados Unidos comienza a desarrollar estas armas, la guerra contra Japón es sumamente cruenta, pero está este momento épico que es el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y la rendición de Japón un par de días después de Nagasaki también, que fue 2 días después de Hiroshima, 3 días después, para ser exactos. Pero este mito histórico se empieza a resquebrajar porque el ejército japonés no estaba dispuesto a rendirse. La verdadera razón para todo esto es que la Unión Soviética, comandada en ese momento por Joseph Stalin, rompe el pacto de neutralidad con Japón y le dice, ¿sabes qué, Japón? Lo siento mucho, pero yo también te voy a invadir, en este caso desde el norte. Japón entra en pánico y dice, yo no puedo estar combatiendo a 2 ejércitos al mismo tiempo, y entonces es cuando el Consejo Supremo de Guerra se reúne y decide ponerle fin a la guerra. Porque para ese momento de la guerra, para agosto de 1945, Estados Unidos, durante una campaña que duró todo el verano, ya había destruido 66 ciudades japonesas, que es como el 80% de las ciudades que tenía Japón en ese momento. De 66 a 2, o sea, con 2 más, a 68, al ejército no le importaba. Pero si vienen los comunistas del norte, Dios mío, güey, eso ya es otra historia. Entonces, este mito que se ha creado alrededor de la bomba, de cómo fue la bomba, lo que determinó el final de la guerra, ha hecho que todo mundo desee tener este tipo de armas. Entonces hemos visto pues una ampliación del número de países. Actualmente son 9 países las que la poseen, 7 de manera legal y 2, que es Israel y Corea del Norte, que están un poco en la línea muy tenue entre pues, la ilegalidad y estar de acuerdo al derecho internacional. Corea del Norte con Kim Jong-un, que en cualquier momento se le puede botar un clavo de la cabeza, un tornillo, y entonces tendríamos consecuencias fatales. En la historia moderna, recientemente Barack Obama pues estuvo de visita por Asia, claro, visitó Hiroshima y fue el primer presidente en visitar esta ciudad después del ataque nuclear. Es correcto, es correcto. ¿Cuál es la situación actual? El hecho es histórico y pues bien mencionas que muchas naciones actualmente tienen sus armas nucleares y bueno, pues el tema de lanzar alguna es latente y de miedo todos los días. Sí, definitivamente, Baitiare, no deja de ser un peligro inminente. Pues el peligro que representan este tipo de armas. Yo creo que entre más jóvenes sea, digamos, en edad actualmente las generaciones, menos se acuerdan pues de lo que sucedía hace apenas 2 décadas en la Guerra Fría, ¿no? Durante 60 años el mundo estuvo en jaque por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, que estaban dispuestos a exterminar al planeta entero para ver si ganaba el comunismo o el capitalismo. Varias veces hemos estado, Baitiare, al filo de este cataclismo nuclear, al filo del abismo, y
El problema es que ese peligro no ha desaparecido. Yo creo que al contrario, hoy está tan presente como estuvo hace 50 años, hace 40 años, solamente que ahora la gente pues ya no piensa que las armas nucleares sean un peligro real. Pero solamente hay que recordar que entre Estados Unidos y Rusia ahora tienen más de 14,000 cabezas nucleares guardadas, esperando a ver si un día se utilizan, y se estima, Baitiare, que con tan solo 100 de estas bombas que detonen, más de 2,000 millones de personas podrían perder la vida. O sea, estamos hablando de que 14,000 es una cantidad sí, claro, risible, exorbitante, absurda para tenerlas, y resulta que solo 2 personas están al mando del botón nuclear, se podría decir así. Una de ellas en este momento es Barack Obama, otro es Vladimir Putin. ¿Qué va a pasar en un par de meses con las elecciones de Estados Unidos? Si llega Hillary Clinton, bueno, ya hemos hablado aquí en La Diplomática de cómo es una mujer responsable, con una visión geoestratégica muy sólida. Pero ¿qué pasa si entra el payaso de Donald Trump y tiene a su disposición casi 7,000 armas nucleares? Las consecuencias, Baitiare, bueno, no las puedo ni siquiera comenzar a visualizar. Sí, claro. Hay otro problema, que es precisamente que el terrorismo actualmente, hay demasiados grupos como el Estado Islámico que están buscando tener en su poder un arma nuclear. Y este tipo de proliferación de armas nucleares es de las cosas que más debería de preocuparnos el día de hoy. La gente ya no piensa en eso, pero Baitier, la soga la seguimos trayendo en el cuello. Sin duda, también la intervención de Naciones Unidas pues no ha tenido tampoco tanta fuerza en este tema. Hablando precisamente sobre esto, ¿cuál sería la postura que tiene México ante el uso de armas nucleares? ¿Cuál ha sido la participación de México en este sentido? Yo creo que muy pocas, es una pregunta muy buena, Baitiere, porque muy pocas personas creo que saben que México ha sido líder y pionero en cuestiones del control y la eliminación de las armas nucleares en el mundo. De hecho, fue nuestro país el que en 1967 llamó a todas las naciones de América Latina y el Caribe y firmaron en conjunto el Tratado de Tlatelolco, que estableció por primera vez en la historia una zona libre de armas nucleares. Entonces, toda América Latina, desde el 67 hasta la fecha, se prohíbe que una nación persiga la búsqueda de armas nucleares. Y en el 67 también con la Guerra Fría, que bueno, estaba... Sí. Yo creo que México tuvo una gran visión, porque imagínate en este momento, en el 67, la crisis de los misiles con Cuba acaba de pasar hace apenas 5 años. Tienes a tu vecino del norte paranoico de que la Unión Soviética los pueda atacar. Entonces México dice, a ver señores, esto se está saliendo de control claramente, no podemos seguir así. Vamos entonces, yo con mis naciones hermanas latinoamericanas y del Caribe, vamos a crear una zona donde no puede existir las armas nucleares, ni siquiera probar armas nucleares en el territorio. Este modelo fue tan exitoso que se replicó ya en otras zonas del mundo, en África, en Oceanía, etc. Hay zonas del mundo que gracias a México y a su liderazgo establecieron también estas zonas donde no va a existir ningún tipo de armas nucleares. Eso sí, Baitiare, el peligro está latente. Tienes a Irán, Corea del Norte, los grupos terroristas. Las armas nucleares siguen siendo, bueno, de los peligros más inminentes que enfrentamos, aunque ya no salgan las noticias, aunque ya no se hable mucho de esto. Por eso, mañana que vamos a conmemorar el aniversario 71 de la bomba sobre Hiroshima, es un momento muy bueno para reflexionar sobre este tipo de peligros, creo yo. Así será. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Por nada, Baitiare. Por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con más noticias.